Muy bien. Buenos días. Bienvenidos a este seminario inaugural de la Cátedra Especial Dr. Manuel Martínez Báez, correspondiente al año 2022-2023 o al periodo 2022-2023. Esta cátedra está apoyada por el Patronato Universitario de la UNAM y el objetivo es dar a conocer a la comunidad estudiantil y investigación, no solamente de la facultad, sino de otras facultades, como Facultad de Ciencias, Facultad de Química, de los institutos de salud, de hospitales y al público en general, la importancia de la resistencia a antibióticos. Y va a constar de 6 seminarios, el cual vamos a comenzar el día de hoy con el seminario inaugural a cargo del doctor Carlos Amabile Cuevas, acerca de la resistencia bacteriana en México, mitos y pocos datos. Una breve semblanza del doctor Manuel Martínez Báez, pues él fue un muy destacado parasitólogo mexicano, médico. Nació en Morelia, Michoacán, en 1894, y murió en la Ciudad de México en 1987. Realizó la licenciatura en Medicina en la Universidad Mexicana. Fue médico de campo durante la Revolución, participó en el ejército carrancista y posteriormente en la Cruz Blanca. Después estuvo unos años trabajando como médico rural. Posteriormente ser catedrático de su alma mater de la Universidad Michoacana y rector de la misma durante 1924 y 1925. Posteriormente realizó una estancia de investigación en parasitología en París con el doctor Emily Bront, y otros parasitosis. Regresó a México y años después fundó y dirigió un Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, que después derivó en el INDRE. Dentro de sus múltiples funciones, también fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, investigador del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos de la UNAM, que posteriormente derivó al Instituto de Investigaciones Biomédicas, miembro del Colegio Nacional, presidente de la Academia Mexicana, y recibió múltiples reconocimientos y premios, como la medalla Eduardo Lisiaga, medalla Morelos, la condecoración de la Orden Finlay y la de Comendador de la Orden de la Salud Pública. Además, fue autor de numerosas publicaciones, 7 artículos y 5 libros que fueron traducidos en varios idiomas. Y en honor a él tenemos esta cátedra. Pedimos por favor los que vayan llegando que apaguen sus micrófonos. Pues, como ya mencionamos, está Carlos Amabile Cuevas, que es fundador y presidente de la Fundación Luzara para la Investigación Científica. Es acerca de la resistencia bacteriana en México, mitos y pocos datos. Vamos a dar una breve semblanza también del doctor. El doctor comenzó sus estudios de biología, posteriormente los abandonó, después fue expulsado de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica en la UNAM. Posteriormente completó la maestría en farmacología y el doctorado en toxicología en el CIMESTAT. Tuvo el nombramiento de Visiting Scholar en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y fue profesor asociado en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM de 1996 al año 2000. Él desde sus inicios en la investigación ha estado interesado en explorar el tema de la resistencia bacteriana. Tiene más de 35 años estudiando ese tema en su Fundación Luzara, ¿no? Es autor de medio centenar de artículos en revistas internacionales arbitradas, editor de 6 libros de circulación internacional, traducidos también a varios idiomas, y sus trabajos han sido citados más de 4,000 veces, y desde mi punto de vista como académico, es un referente nacional y mundial del tema de la resistencia a antibióticos, y la persona idónea para podernos dar este seminario inaugural. Sin más, voy a dejar de compartir, le pediré al doctor Amabile que comparta su presentación, y también les comunico que el doctor Amabile está de acuerdo en que las preguntas las pueden realizar durante el seminario, y si quieren y quedan algunas, pues las pueden realizar posteriormente. Tenemos alrededor de 1 hora, en unos 10 o 15 minutos para realizar el seminario con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Amabile, y a los asistentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación al doctor Rodolfo García Contreras. Muchas gracias a todos por estar esta mañana acompañándonos. En efecto, pues ya tengo más de 35 años explorando este tema de la resistencia bacteriana. He visto
y venir tendencias y booms de información. Justo antes de la pandemia, pues había uno de estos booms, les voy a platicar un poco de esos datos. Y bueno, el propósito de esta plática es, primero, pues es un tema un poquito polémico y es el de un montón de mitos que se han construido alrededor de la resistencia bacteriana y que creo que vale la pena discutirlos. Para mí son mitos, probablemente para otros no, pero vale la pena discutirlos y dejar muy claro, al final de cuentas, si son cuestiones ciertas o no. Y luego voy a abordar el tema de la resistencia en México, y el título al que le puse aquí de los datos, y le puse entre paréntesis pocos, pues es esencialmente porque hay muy poca información consistente, confiable sobre el tema de la resistencia. Déjeme entonces empezar con esta plática con una cuestión que probablemente a muchos de ustedes les suene familiar, sobre todo a los de mi rodada o por ahí, que hayan estado presentes en varias charlas o conferencias sobre resistencia bacteriana y probablemente hayan oído hablar de este señor, el doctor William Stewart, que fue en su tiempo el Surgeon General de los Estados Unidos. Es un cargo que no existe equivalente en México, porque es una cosa militar, como todo lo que les gusta en Estados Unidos, pero bueno, es una autoridad sanitaria en ese país, y se le atribuye al doctor Stewart esta frase: ha llegado el tiempo de cerrar el libro de las enfermedades infecciosas. Supuestamente lo dijo en 1969, y se ha utilizado y se ha mencionado esta frase hasta la saciedad como un ejemplo de lo pues muy equivocados que estábamos en ese entonces. Incluso se le ha llegado a echar la culpa a esta noción de que la industria farmacéutica haya abandonado la investigación sobre nuevos antibióticos. Esto yo lo he oído personalmente muchas veces, y yo mismo he repetido esta frase y he citado al pobre doctor Stewart alrededor de ella, y pues resulta ser que esto es falso. No es que sea falso, no solamente es falso, desde luego, que haya llegado el tiempo de cerrar el libro de las enfermedades infecciosas, sino que es falso que el pobre hombre lo haya dicho. No hay un solo documento, no hay absolutamente nada, y está este artículo de 2013 que trata de exonerar al pobre doctor William Stewart, porque esto fue creciendo y creciendo, y todo el mundo que trabaja o trabajó o ha trabajado con resistencia bacteriana de una forma o de otra hemos dicho, citado, o al menos hemos estado expuestos a esta noción. El pobre doctor William Stewart nunca lo dijo. Esto lo uso nada más como introducción para ver varios mitos que se han construido y que perduran en torno al problema de la resistencia. Y entonces voy a revisarlos rápidamente, algunos de ellos. Hay un artículo que acaba de salir en este mes de septiembre en Infection and Chemotherapy, en el que hago una revisión sobre estos mitos y pues toda la información y la documentación en la que me baso para decir que pues, son cosas que son al menos conceptos erróneos. El primero es el principal uso y abuso de los antibióticos ocurre en el medio clínico. Y pues para muchos que no estén familiarizados con el tema, pues les parecerá obvio que si se trata de medicamentos, pues los antibióticos se usan o se abusa de ellos en medicina, en el medio de tratar enfermedades en pacientes humanos o en animales, pero en animales enfermos, en animales que tienen infecciones. Sin embargo, pues esto no es cierto. Lamentablemente, los antibióticos se administran a los animales en dosis subterapéuticas como promotores de crecimiento, se les dan a los cerdos y a las reses, se utilizan ingentes cantidades de antibióticos que se le ponen en el agua a las aves que nos comemos, a las gallinas sobre todo, se vierten en cuerpos de agua que se utilizan para la piscicultura y ahí se van directamente al ambiente, se rocían antibióticos sobre árboles frutales que se infectan por bacterias como Erwinia carotoba y se utiliza tetraciclina, streptomicina, eritromicina con este propósito, o incluso, y esto es verdaderamente obsceno, se rocían campos de golf con antibióticos, porque esta misma bacteria, Erwinia carotoba, tiende a poner de color amarillo el pasto, y entonces pues, es inadmisible que estas personas que pagan 250,000 pesos por la membresía en club de golf tengan que andar por
pastos amarillos y se rocía campos de golf con esto. Al final de cuentas, alrededor del 70% de los antibióticos que se producen a nivel mundial van con este propósito, de modo tal que el uso y abuso clínico de los antibióticos solo aporta el 30% de los antibióticos que se producen, y esto pues implica que aun si acabáramos por completo, si no usáramos un solo antibiótico más en medicina, bien o mal, solamente estaríamos acabando con un poquito menos de la tercera parte de los antibióticos que se liberan al ambiente. Va otro mito: la resistencia surge en pacientes tratados o en hospitales. Entonces existe esta noción de que si un paciente recibe un tratamiento, allí va a surgir la resistencia, o que en un hospital en donde se abuse de los antibióticos, ahí va a surgir la resistencia. Este podría ser un tema más semántico que de mito, pero la resistencia no surge ahí más que en contadas ocasiones. O sea, ciertamente hay mutaciones que confieren resistencia. Esto es más o menos común en las fluoroquinolonas, en algunos casos de los neumococos resistentes a la penicilina, pero la resistencia no surge en los pacientes. La resistencia es un fenómeno ancestral, de modo tal que podemos decir que esto es falso. Y les voy a poner algunos ejemplos. Las beta-lactamasa de espectro extendido de la clase ZXM, que son ahorita prevalentes en todo el mundo, estas provienen de una bacteria de las aguas, que es del género Cluiblera. Entonces, estas son una de las principales causas de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, y son genes, insisto, que tienen milenios o millones de años de existir en la naturaleza. Los genes de resistencia a quinolonas mediados por plásmidos, los genes QNR, provienen también de una bacteria del ambiente, Shigella algae, y pues ya se han incorporado a plásmidos de multiresistencia, como están viendo aquí. Aquí abajito está QNR, junto a genes de resistencia a tetraciclina, aminoglucósidos y muchos elementos móviles como integrones, transposones. De modo tal que es otro ejemplo de un gen de resistencia ya muy común en el medio clínico, pero que proviene del ambiente. Y un tercer ejemplo, no el único, sino un simple tercer ejemplo más bien crítico, este gen MCR, que es resistencia a polimixinas mediado por plásmidos. Esta resistencia a polimixinas es un gen que se describió muy recientemente, sobre todo en animales que reciben este antibiótico en los alimentos, pero que ya desde luego está en el medio clínico, y muy probablemente este gen provenga de las bacterias productoras de colistina, de polimixinas. Entonces, pues vemos cómo no surge en los pacientes, no surge en los hospitales, se selecciona allí, se hace prevalente allí, pero estos son genes mucho anteriores. Este es algo muy común y se repite hasta el cansancio. Interrumpir un tratamiento causa resistencia. Entonces, si un médico dice que usted se debe tratar una semana con antibióticos y usted suspende el tratamiento al cuarto día porque ya se siente bien, va a usted ser responsable de la resistencia. Esto es falso por muchas razones. La primera es porque no hay ninguna razón biológica por la cual interrumpir un tratamiento vaya a causar resistencia o vaya a causar más resistencia que terminar el tratamiento, pero sobre todo también porque los tratamientos, esta noción de los 7 días de tratamiento, pues es algo ancestral que ha ido lentamente siendo eliminado o tendiendo a ser eliminado, al menos en términos de evidencia, y la noción de que entre más corto mejor es algo que empieza a tratar de ocupar el lugar previo. Este autor, Spellberg, se burla de la noción de que es necesario un tratamiento una semana, pues la semana de 7 días algo que tiene 1700 años de existencia, cuando Constantino el Grande la dictaminó, que la semana debía durar 7 días. Entonces, pues suponer que Constantino el Grande sabía entonces que eso era lo necesario que debía durar una terapia con antibióticos, pues es bastante tonto. Y pues hay cada vez más estudios que demuestran que en donde se recomendaban 7 días de tratamiento, 3 días de tratamiento son suficientes, en donde se recomendaban 5 días de tratamiento, 2 días de tratamiento son suficientes, etcétera. Y también empieza a cobrar una cierta vigencia la noción de que, en efecto, cuando el paciente se empieza a sentir bien, pues ya deja de tener una infección activa y es el tiempo adecuado para suspender el tratamiento con antibióticos.
Lo único que pudiera hacer que interrumpir un tratamiento prematuramente ocasione es falla en el tratamiento, pero desde luego no va a causar resistencia bacteriana. Tenemos la noción basada nada más así como en pura percepción de que los países que más usan antibióticos tienen mayores tasas de resistencia. Esto es falso, esto se ha demostrado en muy diferentes estudios y les traigo nada más uno muy interesante y es este estudio que por un lado grafica el uso de antibióticos en dosis diaria definida por cada 1,000 habitantes por día, con un promedio de la resistencia bacteriana. Esto es simplemente medido en número de antibióticos en algunas especies críticas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa multiresistente, estafilococo, enterococo, algunos de los patógenos hospitalarios más relevantes. Y si bien el país que más usa antibióticos, que es Grecia, es el que tiene las mayores tasas de resistencia, podemos ver cómo el segundo país con mayores tasas de resistencia, que es Bulgaria, pues es superado por muchos otros que tienen mucho menos resistencia dentro de los, pero que usan más antibióticos. Y si ven la línea que se ajusta a estos puntos, se dan cuenta de que el coeficiente de correlación es muy bajo, es 0.4. En cambio, estos mismos autores, estos son exclusivamente países europeos, de modo tal que se puede hacer una comparación más o menos razonable, son países con condiciones más o menos similares. Pero si ustedes grafican otro factor que es el control de la corrupción, se dan cuenta que la línea ajusta mejor, el coeficiente de correlación es 0.77, y aquí sí claramente los países que tienen mayor control de la corrupción tienen las mejores tasas de resistencia, porcentajes muy, muy bajos de resistencia. Y esto es solamente para ilustrar, la corrupción es algo extraordinariamente, pues, que permea en todas las cuestiones sociales, y pues muy probablemente antibióticos de mala calidad, abuso agrícola de antibióticos, mala educación médica, todo esto es parte de corrupción y mal gobierno, así se llama el artículo, el papel de la corrupción y el mal gobierno en el creciente problema de la resistencia bacteriana. Y esto pues es un recordatorio de que este es un problema multifactorial que no se debe exclusivamente a el uso de antibióticos, así medido con unidades estándar como es las dosis diarias definidas por cada 1,000 habitantes por día. Esto nos lleva a la siguiente, ¿no? Reducir el uso de antibióticos va a reducir la resistencia. Y de hecho hay muchas estrategias que se echan a andar en torno a esto. Una de ellas es ciclar el uso de antibióticos adentro de un hospital. Entonces, si una resistencia ya ha sido demasiado abundante en el interior de un hospital, se deja de usar ese antibiótico durante un periodo, esperando que la resistencia ceda y disminuya un poquito para luego volver a utilizar ese mismo antibiótico. Lo cierto es que esa estrategia de ciclar antibióticos casi invariablemente ha resultado fallida. Y esto de reducir antibióticos vaya a reducir la resistencia es claramente falso. Y es muy importante entender esto porque pues, se echan a andar estrategias para reducir el uso de antibióticos, esperando que reduzca la resistencia, y cuando no reduce, pues hay un desencanto generalizado y se abandonan estas cuestiones rápidamente, y pues crea esta falsa expectativa. No vamos a reducir la resistencia. Y esto se debe a varias razones. Este artículo de aquí de la izquierda es un artículo del que soy coautor con Abigail Salyers, que lamentablemente falleció ya hace algunos años, pero es un artículo que tiene 25 años y lo titulamos así: los genes de resistencia a antibióticos son resistentes. La resistencia es resistente, no se elimina rápidamente, no sale de circulación. Y otro con Jack Heinemann y Robert Rankenbauer, pues analizamos que los antibióticos no son los únicos factores que mantienen la resistencia, de modo tal que reducir el uso de antibióticos solamente no va a reducir la resistencia. Y en este artículo, en el segundo, esta es una gráfica que viene de ese artículo, lo que describimos es más o menos el patrón general. Cuando ustedes tienen antes de que se introduzca un nuevo antibiótico al mercado y durante los primeros meses o años de su introducción y uso clínico, van a encontrar muy bajas tasas de resistencia, probablemente la resistencia va a ser indetectable. Introducen el antibiótico, en algún momento se mantiene la resistencia baja hasta que de pronto surge la resistencia y a partir de ahí empieza a crecer de manera más o menos sostenida. Si aquí se suspende el uso de antibióticos
la expectativa era esta, que la resistencia bajara, basados en que la resistencia iba a tener un costo en fitness, en que las poblaciones resistentes se iban a diluir en poblaciones sensibles, en ausencia de la presión selectiva, pero lo cierto es que esto no ocurre y que la resistencia cuando mucho se estabiliza y probablemente con el paso de muchos meses o de años, a lo mejor empieza a disminuir levemente y si reiniciamos el uso de los antibióticos, pues va a crecer la resistencia, no a partir de cero como acá, sino a partir del punto en donde pues, llegó, si acaso, a descender. Entonces, pues, todas estas estrategias de reducir uso de antibióticos son valiosas, son importantes, pero no van a reducir la resistencia, cuando mucho la van a estabilizar. Ahora vamos a revisar un poco de la situación mexicana y voy a continuar un poquito con esta cuestión de los mitos para luego revisar algunos datos, ¿no? El primer mito es el uso de los antibióticos en México va al alza. Y pues uno cree que sí, que los médicos usan cada vez más irresponsablemente los antibióticos, que se supone que desde 2010 ya no nos prescribimos antibióticos, ahorita regreso a ese punto. Hay algunas cuestiones de la literatura que dicen que México no utiliza antibióticos con fines agrícolas, pero en general se cree que el uso de los antibióticos en el medio clínico va al alza. Y esto es enteramente falso. Y déjenme presentarles la evidencia. Este es un artículo que apareció en el año 2010. Y en este artículo, este gráfico resume los datos de 97 a 2007. Y vemos esta línea en azul clarito de arriba. Es México, comparado con otros países latinoamericanos. Y en efecto, en 97 y durante varios años subsecuentes, México era el primer lugar en uso de antibióticos en América Latina, medido otra vez como dosis diaria definida por cada 1,000 habitantes por día. Pero si se dan cuenta, ya va una tendencia a la baja. Pese a que, por ejemplo, Argentina aquí tuvo esta caída, esta caída tiene un nombre, se llama Carlos Menem, y es la crisis económica pavorosa que tuvieron en Argentina, pues cayeron los índices, pero luego se recuperaron y Argentina ya para el 2007 era el principal país consumidor de antibióticos, después Venezuela, cuando todavía estaba en auge petrolero, y de hecho ya Perú nos ganaba un poquito. De modo tal que para el 2007 se estaban usando 13.26 dosis diarias definidas por cada 1,000 habitantes por día en México, partiendo de casi 10 años atrás. En otro artículo publicado en 2014, este es un mapa del uso de antibióticos para el 2010, pone a México en el rango de entre 8 y 13, lo cual pues va de acuerdo con los datos publicados en 2010. Vale la pena destacar que no es de ninguna manera México de los principales países consumidores de antibióticos. Estados Unidos consume mucho más y Sudáfrica, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia, muchísimos más antibióticos que en México. Entonces, pues México no es un país así que consuma muchos antibióticos en términos generales. Y este último artículo, que es un artículo que nos da los datos de 2015 de varios países en diferentes tipos de ingreso, vemos como México ya es prácticamente el penúltimo país en Latinoamérica, pues bueno, se agrupó a todos Centroamérica, República Dominicana y México, con apenas alrededor de 7 dosis diarias definidas por cada 1,000 habitantes por día. Pueden ustedes ver cómo Turquía consume casi 50, por aquí anda Estados Unidos, y al resto de Latinoamérica lo van a ver repartido acá. Ya México ya es de los países que usa menos antibióticos en América Latina. Y quiero insistir, esto no es porque nos hayamos hecho más prudentes o haya mejorado la calidad de la educación médica o la regulación de uso de antibióticos haya funcionado. Esto es esencialmente porque nos hemos hecho más pobres y utilizamos menos dinero para medicamentos, y esto es una tendencia que siempre ocurre cuando los países pierden poder adquisitivo. Esta es el siguiente mito local, ¿no? La autoprescripción fue causa importante de resistencia y es otra vez el mismo ejemplo de echarle la culpa a usted. Primero le echábamos la culpa a usted que no termina los tratamientos, es el causante de la resistencia. Y también le echábamos la culpa al que no tenía dinero para ir a ver al médico y se iba a la farmacia y se compraba una
penicilina o un sulfametoxazol, trimetoprim para quitarse una infección. Usted por autoprescribirse, usted es el culpable de la resistencia. Y pues al menos en México esto no es cierto. Hay países muy, muy pobres en los que casi el 100% de los antibióticos que se venden en farmacia son por autoprescripción, porque la cobertura médica es muy, muy escasa. Pero en México, desde 95, en un estudio que hizo Juan Calva en el Instituto Nacional de Nutrición, demostró que más del 80% de las personas que salían de la farmacia con un antibiótico lo habían comprado con una prescripción o una recomendación médica. Lo cual nos dejaba la autoprescripción en, cuando mucho, 20%. Y eso, insisto, lo sabíamos desde 96. Y más adelante, si ustedes recuerdan, la prohibición de la venta de antibióticos sin receta, aunque en la cajita de los antibióticos dice que solo se venden con receta médica, la prohibición efectiva entró en vigor en septiembre de 2010. Y entonces, este estudio que se publicó en PLOS ONE mide el impacto de esta medida en términos de uso de antibióticos, pues precisamente viendo qué pasó antes y qué pasó después de ese septiembre de 2010, y este es el gráfico. Y entonces se dan cuenta cómo, en efecto, la tendencia sigue documentándose a la baja en el uso de antibióticos, y andábamos pues, ajustando la línea a alrededor de 9 y cachos dosis diarias definidas, y ya para el 2010 ya estábamos en 8 y cachos. Entra la restricción, y esto es lo que pasó. Bajó una dosis diaria definida por cada 1,000 habitantes por día, o sea, poquito más del 10%. Lo cual pues, claramente nos dice que otra vez la autoprescripción no era la que estaba aportando el grueso del abuso de antibióticos, porque si consideramos que la mitad de las prescripciones médicas suelen ser equivocadas, porque sean el antibiótico inadecuado, porque no sea necesario un antibiótico, porque dosis o periodo de tratamiento sean equivocados, la mitad son equivocadas, pues eso nos deja la mitad de que si quieren conservadoramente, 80% de los antibióticos que se ven en las farmacias, o sea, el 40% de los antibióticos que se ven en la farmacia se están usando mal por prescripción médica, comparado con apenas un 10-12% que se utiliza por autoprescripción. Este estudio, además, curiosamente no lo enfatiza mucho, pero algo muy, muy grave que está en los datos de este estudio es que los antibióticos que más disminuyeron su uso fueron antibióticos de espectros modestos, espectros reducidos, como las penicilinas y las sulfas, que son los más viejos y los más baratos, y en cambio se incrementó sustancialmente el uso de quinolonas, de macrólidos y de otros grupos de antibióticos de amplio espectro. Y esto además tiene mucho sentido. El médico prefiere el amplio espectro porque ya le ahorra el pensar, ¿no? Ya no tiene que ponerse a recordar cuál es la etiología de una infección, y pues le da algo que le pega a todo lo que se mueve. Esta es una tendencia médica muy, muy, muy común, y pues se ve reflejada aquí. El paciente que se autoprescribía antibióticos lo hacía con el antibiótico que le recetaba la abuelita, y si ahora va a tener que ir a ver al médico, va a salir con una quinolona o con una oxazolidinona o con algo que tenga un nombre muy complicado para que el médico se luzca en el momento de la prescripción. Y estos son datos duros de este estudio del impacto. Déjenme entonces ahora presentarles algunas cosas de la realidad internacional de la resistencia para ver algunas de las pocas cosas que sabemos de la realidad local mexicana de la resistencia. Muy probablemente todos ustedes conocen este estudio, se publicó en 2016, es un estudio internacional que encomendó el gobierno británico, y se lo encomendó a Jim O'Neill, que es un economista. Esto vale la pena destacarlo, porque pues, no es un infectólogo, no es un microbiólogo, es una persona que lo contactaron para que midiera el impacto en términos de dineros de la resistencia bacteriana, porque ciertamente cuesta muchísimo dinero la resistencia a los gobiernos. Y este gráfico es, pues, después de que se publicó este estudio, este gráfico
capturó la imaginación de todo el mundo, salió en periódicos, en noticieros durante semanas, después se lo apropió la Organización Mundial de la Salud, en realidad los datos no son de ellos, tiene algunos datos interesantes. El primero es que en ese momento, mayo de 2016, se estimaba que 700,000 personas al año se morían por infecciones causadas por bacterias resistentes. 700,000 personas al año. En ese momento, por añadidura, pues sí, es un número importante de gente que se está muriendo, pero palidecía frente a los 8 millones de muertos por cáncer, por poner un ejemplo. Y entonces, pues eso podría sugerir que la resistencia no es algo que nos debiera de preocupar mucho y nos debiéramos de ocupar más en el cáncer, en la diabetes o incluso en los accidentes de tránsito que causan más muertes por año. Sin embargo, este estudio, una de las predicciones que hace, ha sido discutida, probablemente no esté muy bien fundamentada, pero una de las predicciones que hace este estudio es que para el año 2050 va a haber 10 millones de muertes por año. Y entonces, pues eso ya es otro tono, ¿no? Ahorita estamos supuestamente saliendo de una pandemia que causó globalmente algo, probablemente en el orden de 10 millones, si corregimos los datos, el subregistro a nivel mundial, el dato oficial es alrededor de 6, entonces, y nos puso de cabeza, con algo entre 3 y 5 millones de muertes por año. Esta predicción nos dice que pues, se va a más que duplicar esa tasa de mortalidad anual por el problema de resistencia. El otro punto que nos debe preocupar mucho es que, bueno, digo yo la verdad es que yo espero ya no estar aquí para el 2050, pero a los que sí tengan planes de andar por aquí, lo que les debe de preocupar mucho es que buena parte de estos 10 millones los van a aportar los países pobres. Entonces, países como México, que no tenemos adecuada infraestructura sanitaria, como lo puso de manifiesto la pandemia, que no tenemos mucho dinero para gastar en medicamentos, los nuevos antibióticos van a ser caros, y que hay pues problemas de hacinamiento, de mala infraestructura urbana, etcétera, somos los que vamos a aportar el grueso de estos 10 millones, más que los países ricos como Estados Unidos y Europa. Entonces, bueno, pues es una cifra que nos debe preocupar. 3 años después, el mismo grupo publicó esta revisión del progreso sobre el tema, entonces pues, ya habían lanzado la voz de alerta, viene toda esta crisis. ¿Qué pasó 3 años después? Pues uno hubiera imaginado que ya se habrían tomado medidas importantes para corregir el problema, y el reporte concluye pues, con esta frase, ¿no? Ha habido muy poco progreso en el tema y en las recomendaciones hechas para corregir el asunto de la resistencia. Y este año, a principios de este año, apareció este artículo en Lancet, que es una recopilación de varios datos a nivel global. También tiene sus deficiencias, muchos son en realidad solo de Estados Unidos. México solo aportó datos a este estudio nutrición, que no se puede considerar representativo de la realidad mexicana, pero bueno, es un recuento de cuál es la mortalidad que se hizo en 2019, y la cifra dura es 1.270.000 muertos en ese año por resistencia bacteriana. Insisto, esto es antes de la pandemia, y pues nos pone en el camino que se predijo en 2016. O sea, si en 2016 estaban muriendo 700,000, en 2019 se murieron 1.300.000, pues vamos en camino a los 10 millones por año sin ningún problema. O sea, esto es algo que pareciera estar pasando y que no lo hemos detenido y no hemos podido mover una sola pieza para corregir el problema. ¿Cómo está la situación en México? Pues como les había adelantado en el título, hay muy pocos datos, hay muy poca información. En 2010 yo publiqué este artículo que trataba de resumir cuál era la situación de resistencia en ese momento y cuáles eran los factores causales de esa situación de resistencia en México. Y bueno, en ese momento había varias condiciones. Una, no había datos duros ni de uso de antibióticos ni de resistencia bacteriana, al menos no había datos publicados. La prohibición de la venta de antibióticos sin receta ocurrió hasta más tarde ese mismo año. O sea, en el momento en el que se publicó este artículo, los antibióticos se podían seguir comprando en las farmacias sin presentar el más mínimo documento de receta médica. Quiero aquí enfatizar, quienes conozcan bien este dato sabrán que eso de la receta médica es muy, muy laxo
Si ustedes piden un antibiótico por teléfono, para que se los entreguen en domicilio, en farmacias que hacen eso, basta con que den un número de cédula profesional, que puede ser un número inventado, nada más tiene que tener el número de dígitos adecuado, porque no hay control de esas recetas, les entregan el antibiótico en casa y nadie checa la receta. Si ustedes imprimen una receta en una impresora láser, pueden hacerlo y llevar el documento falso a la farmacia y les venden lo que sea. Pero bueno, se prohibió en septiembre de 2010 el uso, la venta de antibióticos sin receta médica. Otro detalle interesante que ocurrió precisamente en ese año, 2010, es que se reintrodujo la colistina, que es ahorita el último antibiótico, es el último recurso en infecciones multiresistentes causadas por algunas bacterias gram negativas. Hasta antes de eso, pues la colistina que había en México se introducía clandestinamente. Y pues desde los 70s no había habido colistina en México para uso sistémico, la sigue habiendo para las diarreas, y esto es realmente alarmante, porque si van y tratan de comprar caolinpectina para una diarrea, solamente la encuentran combinada con colistina, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, el otro punto es que los genéricos, no fue sino hasta 2013 que se introdujo la norma oficial mexicana para regular los genéricos bajo este criterio muy laxo también y muy discutible de la bioequivalencia. Y pues entonces hasta antes de 2013, pues quien quería lanzar un genérico, sobre todo estas farmacias que tienen botargas o que tenían botargas afuera, pues podían sacar lo que se les diera la gana sin el más mínimo control de que fuera el producto adecuado, en las concentraciones adecuadas y que produjera los niveles sistémicos adecuados del antibiótico. Eso me llevó a que en 2020 escribiera yo una revisión de qué había pasado después de estos cambios sobre la resistencia en México, y esto apareció en 2021 como una actualización de la situación local. Y entonces, pues déjenme presentarles los datos. Esto es una tabla muy compleja, no me quiero entretener mucho en ello. Esta es la tabla que está en el artículo de 2010. Y entonces pues, nos presenta los porcentajes de resistencia que yo logré documentar en ese entonces para patógenos relevantes. Arriba están los adquiridos en la comunidad: neumococo, Salmonella shigella, Escherichia coli uropatógena y Mycobacterium tuberculosis. Y abajo están algunos patógenos nosocomiales: Klebsiella, Staphylococcus, Enterococo, Pseudomonas y Acinetobacter. Y aquí están las tasas de resistencia. Así, datos interesantes de esta tabla: 43% de resistencia a carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa era en ese momento la tasa más alta documentada en el mundo de resistencia bacteriana a carbapenémicos, y 70% de neumococos no sensibles a penicilina era la tasa más alta en América Latina de ese tipo de neumococos. En 2019 apareció este artículo en PLOS ONE, y es un artículo con más autores que bacterias. Es un artículo que reporta los datos de 47 centros en buena parte del país, y pues lo describe así como un snapshot, una toma instantánea de la resistencia en ese momento. Insisto, el artículo apareció en 2019, entonces son datos muchos de 2018. Y pues lo único que hice, este artículo está lleno de otra información, tiene muchísimas tablas de muchos otros géneros y de muchos otros antibióticos, pero lo único que hice aquí para hacer el comparativo del antes y después fue llenar esta tabla con los datos sacados de este artículo y ver cómo se comparaba, y así se ve ahora. Y entonces, pues, ¿qué nos dice este artículo? Pues nos dice esencialmente algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el terreno de los uropatógenos, de Escherichia coli uropatógeno, la resistencia creció, en vez de disminuir, creció. Y uno podría suponer que si ya eran 8 años o 9 años de restricción en el uso de antibióticos sin receta médica, esto debió de haber disminuido, pero no lo hizo. Pero sí disminuyó entre otros patógenos comunitarios, como el neumococo o como los enteropatógenos. En el hospital disminuyeron algunos marcadores importantes, particularmente de 43 bajó a 30, Estafilococo resistente a meticilina de 48 pasó a 25, algunos otros subieron, como sobre todo en Acinetobacter, hubo ascensos importantes, pero pues si se dan cuenta, subieron unos, bajaron otros, no hay ninguna tendencia definida hacia arriba o hacia abajo en términos de resistencia global. Algunos parámetros sí se modificaron. Este mismo grupo
publicó otro artículo, nada más lo quiero traer a colación, lo pueden encontrar en la literatura, es el mismo grupo, y pues poquito antes de que yo publicara esa revisión, analizaron sus propios datos, aunque es un análisis muy entre comillas porque el grupo apenas tenía 2 años de formado. Entonces, decir que tienen datos de 10 años atrás es un poco excesivo, pero según ellos, esto es lo que se encuentra. Y pues, otra vez son gráficos imposibles de analizar en esta reunión, pero si se dan cuenta, pues son sube y bajas, ¿no? Entonces, Escherichia coli en diferentes fuentes, y unas resistencias suben, otras resistencias bajan. Esto es Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella. Unas subieron, otras bajaron, no hay ninguna tendencia. Este es otro gráfico de gram positivos. Este es otro gráfico de Pseudomonas y Acinetobacter. Entonces, no hay tendencia clara. Dentro de los pocos datos que tenemos mexicanos, no hay ninguna tendencia que nos diga la resistencia está al alza sostenidamente o está a la baja sostenidamente. Unas suben, otras bajan y no sabemos ni siquiera cuáles ni bien a bien por qué. Otros detalles que salen de este estudio del que les presenté hace un momento de 2019 nos dicen que dentro de las enterobacterias y no fermentadores resistentes a carbapenémicos, en 2019 la resistencia afortunadamente en Escherichia coli es bastante baja, todavía por debajo del 2%, en Klebsiella va al alza, probablemente más en forma de brotes en hospitales individuales, pero en Acinetobacter ya está alcanzando cifras alarmantes. Y la panresistencia, que es esta resistencia a todo lo que haya disponible en la farmacia, pues otra vez Escherichia coli es extraordinariamente rara, Pseudomonas va creciendo y nuevamente Acinetobacter pues ya tiene unas cifras muy, muy alarmantes. Como les decía, la colistina, este antibiótico de último recurso, se reintrodujo a México apenas en 2010 y entonces pues no hay datos actuales de la situación de colistina. Este artículo de 2012 nos presenta datos de entre 2005 y 2010 y entonces hasta antes de la reintroducción de la colistina, pues la resistencia a la colistina era esencialmente rara, muy, muy baja en E. coli, más o menos igual en Klebsiella, un poquitito mayor en Acinetobacter, y no se encontraron aislamientos en este estudio de Pseudomonas aeruginosa resistente a la colistina. De manera, pues de alguna forma anecdótica, sabemos que sí ya empieza a ser un problema, sobre todo en algunos hospitales grandes, en los que se pues utiliza colistina con frecuencia y se han ido seleccionando variedades resistentes a la colistina. Otros datos que llaman la atención sobre el cambio de la situación en México son sobre los, entre comillas, nuevos genes de resistencia, cosas que han aparecido más recientemente en la literatura, y aquí les pongo 2 ejemplos. Este es un artículo de 2010 que reportó por primera vez a esta beta-lactamasa, que es más bien una carbapenemasa, una beta-lactamasa que también tiene actividad sobre carbapenémicos y que es metálica, que tiene un núcleo de zinc, y es se llama New Delhi Metallo Beta Lactamase, proviene de la India. Y bueno, es muy llamativa esta enzima porque confiere resistencia a todo beta-lactámico, por un lado, y por otro lado, no hay ningún inhibidor en uso clínico que sea capaz de abatir la actividad enzimática, a diferencia de las otras, de las carbapenemasas con serina, que se pueden inhibir con viejos inhibidores como el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, o con los nuevos como el avibactam o el valbarbactam. Esta todavía no tenemos nada que la inhiba, al menos no en uso clínico. El primer artículo que la reporta en realidad es de 2009, pero fue el que la hizo famosa, es un artículo en Lancet Infectious Diseases 2010 que reportó un brote que pues, desde luego surgió en India y Pakistán, pero ya se había extendido a Inglaterra. Este gen se describió por primera vez en un aislamiento iba a decir Proteus, pero es Providencia Redgeri en Monterrey, causante de infección de vías urinarias, y en 2014 ya había un reporte de un brote de enterobacterias con NDM1 en la Ciudad de México. Este año el grupo de Irma Rosas, colaboramos en ese estudio, reporta, y está ahorita, es un trabajo en curso, reporta la NDM5,
en Escherichia coli en las aguas residuales de la Ciudad de México que se desechan y se descartan en el Valle del Mezquital. Si ustedes toman una muestra de agua residual de la Ciudad de México por allá, se van a encontrar fácilmente con Escherichia coli que traen NDM5, Escherichia coli resistentes carbapenémicos y que traen una metalo beta-lactamasa, lo cual nos habla de la enorme dispersión que ya tenemos en México de ese problema. El otro, que ya les había platicado un poco, es este gen MSR1 que confiere resistencia a polimixinas, y este es llamativo porque está mediado por plásmidos. Hasta antes de este reporte, toda la resistencia a colistinas era por herencia vertical de mutaciones en genes cromosomales. Este es el primer reporte de un gen mediado por plásmidos, y otra vez apareció en Lancet Infectious Diseases de 2016, diciembre de 2016. Entonces, es el primer reporte de este gen. Para 2019 ya lo teníamos en México, se aisló en el Instituto Nacional de Pediatría de una Escherichia coli fecal. No estaba causando una infección, pero estaba entre la microbiota normal de este niño con cáncer en la Ciudad de México en 2019. Entonces, nos mantenemos, México está actualizado en términos de genes de resistencia, no nos podemos quejar de eso, y tenemos el último grito de la moda en genes de resistencia. Como les decía, una de las mayores preocupaciones, al menos desde mi punto de vista, es el uso agrícola de los antibióticos. Es un artículo de 2015 sobre la tendencia del uso de antibióticos en animales comestibles, y identifica a México como un hotspot de uso de antibióticos. O sea, si se dan cuenta, pues las principales regiones ganaderas tienen un uso importante de antibióticos, y México va creciendo en ese sentido. Y va creciendo de manera alarmante porque para 2010 México no estaba dentro de los 5 principales consumidores de antibióticos para fines agrícolas. Siempre ha sido China, Estados Unidos, Brasil, los 3 primeros lugares, pero pues luego estaba Alemania y la India. Sin embargo, para el 2030 se prevé que México ya sea el 5º lugar en uso agrícola de antibióticos. Y entonces este es un uso alarmante, va creciendo en nuestro país, y desde luego pues es uno de los causantes de que haya importantes tasas de resistencia bacteriana en México. Un problema que a veces pasa desapercibido es este de los genéricos. Como ustedes saben, pues un medicamento sale al mercado bajo patente, tiene una cobertura de patente de 15 años, durante la cual no pueden salir genéricos, pero una vez que vence la patente, pueden salir productos manufacturados por otras compañías farmacéuticas distinta de la que pues dio origen a la molécula. Para hacerlo, pues no fue sino hasta 2013 que se estableció en México que se tenía que cumplir un criterio de bioequivalencia, y esto aplica solo para los antibióticos orales, y ese criterio dice que la farmacocinética, la Cmax y el área bajo la curva debe de estar entre el 80 y el 125% de la reportada para el producto original, para el que llamamos medicamento de referencia. Y lo que están viendo en pantalla son algunos, no todos, algunos artículos de diferentes estudios que reportan pues notables diferencias entre el antibiótico genérico, incluso el que ha demostrado bioequivalencia, y el producto original. Algunos son artículos meramente químicos, por ejemplo, este de acá abajo de ceftriaxona, este de piperacina tazobactam, nada más nos habla de estudios in vitro de potencia, pero la mayor parte de los estudios de Omar Vesga, que es un farmacólogo colombiano, nos hablan de diferencias ya en modelos in vivo de infección. Y pues claramente la gran mayoría de los antibióticos genéricos no tienen el mismo efecto terapéutico que los antibióticos originales. Uno en particular de estos estudios de Omar Vesga llama la atención porque este sí demuestra un impacto en resistencia, y este es el gráfico que resume ese artículo, inyectando a ratones con una mezcla de bacterias mayoritariamente sensibles, 99.5% de las bacterias eran sensibles y un 5% del inóculo era resistente. Si ustedes tratan a estos animales con el antibiótico original,
ven cómo ese porcentaje de resistencia se modifica muy poco, pero si lo tratan con el antibiótico genérico, esta es la dosis en miligramos por kilogramo, si lo tratan con el antibiótico genérico, pueden llegar a enriquecer la población resistente de modo tal que llega a ser prácticamente la única que sobrevive en el animal infectado. Y esto nos revela que el uso de antibióticos genéricos de mala calidad puede estar relacionado con el crecimiento de la resistencia, y es otra de las razones por las cuales la corrupción, el mal gobierno puede ser un factor importante detrás del problema de la resistencia. Este asunto de los genéricos tiene otro lado más oscuro, y ese es el de las compañías que fabrican los genéricos y que tienen muy poco control de sus aguas residuales y de cualquier otra cosa que eliminan al ambiente. Y esto es algo que nos debe de preocupar. La mayor parte de los genéricos se producen en China y en la India. Este documento que está disponible en Internet nos habla precisamente de eso. Lo que dice aquí arriba es los superbichos en la cadena de producción, y cómo la contaminación de antibióticos de la India y de China está pues incrementando el problema de la resistencia bacteriana. Este otro estudio tiene una conclusión más o menos similar, cómo la industria farmacéutica está participando en el aumento global de la resistencia. La cantidad de antibióticos que se liberan de las fábricas, sobre todo de las fábricas de genéricos, en los países en donde hay muy poca regulación ambiental, como es China y la India, pues está propiciando este problema de manera muy, muy alarmante. Y esto es una ilustración de un libro de antibióticos y resistencia en el medio ambiente que publiqué hace como 6 años, y pues ilustra un poco ese proceso, ¿no? Si ustedes tienen un río, antes de que le llegue cualquier descarga, tratan de medir antibióticos, aquí no van a encontrar nada, pero conforme van bajando, si hay descargas de plantas de tratamiento urbanas, van a empezar a encontrar antibióticos en concentraciones importantes en las aguas, pues en los ríos, en los cuerpos de agua naturales que vienen, pues algunas incluso de los drenajes de los hospitales. Si siguen bajando y encuentran descargas de ganadería industrial, los animales pues consumen antibióticos, excretan antibióticos activos, y estos en muchas ocasiones terminan en las aguas cerca de la ganadería, y aquí también van a encontrar antibióticos. Estos antibióticos también se descargan a los suelos en forma de estiércol para abono, y sobre todo la industria farmacéutica no regulada puede aportar mucho de los antibióticos que se encuentran en las aguas residuales. Y si se acuerdan, Shegguanella algae, Cluivera, estas bacterias acuáticas que han tenido genes de resistencia durante miles o millones de años, pues son las que resultan expuestas a estas concentraciones de antibióticos, se seleccionan, se enriquecen estas poblaciones resistentes en el ambiente, se transfieren estos genes de resistencia a bacterias patógenas, y esto es lo que nos está causando el problema de regreso. Termino entonces con algunas consideraciones generales que yo creo que son los retos ahorita sobre el tema de la resistencia. Yo creo que uno primero y muy importante es acabar con los mitos. O sea, hay que identificarlos. Los que yo les propuse son eso, una propuesta. Se puede discutir, hay que discutirlo. Y si se llega a la conclusión de que, por ejemplo, los tratamientos largos son un mito, pues hay que hacer algo activo para que dejemos de usar tratamientos innecesariamente largos de antibióticos. Si suprimir el uso de antibióticos no nos va a corregir el problema de la resistencia, pues hay que enfocar nuestros esfuerzos a otras metas y no a esta que es esencialmente inútil. Yo creo que este es un tema muy, muy importante que debemos abordar desde las áreas biomédicas, pero también como sociedad. Hay que medir, sin duda, y esta es una de las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de las Naciones Unidas en la sesión de Asamblea General de 2016, que se dedicó específicamente al tema de resistencia. Hay que medir tanto resistencia como uso de antibióticos, pero no solo medir, hay que correlacionar. Porque si no vamos a tener todos estos gráficos, como en el estudio que les presenté, pues el mío propio, el otro estudio de los 40 y algo centros en el país, que nos dicen, unos suben, otros bajan, pero no lo correlacionamos con nada, entonces no aprendemos nada de ese ejercicio. Hay que correlacionar con algo, con uso de antibióticos, con
de alguna manera hay que correlacionar. Este grupo publicó hace poquito el impacto del COVID en la resistencia y otra vez unos suben, otros bajan, no hay ningún dato interesante, salvo uno en particular, que es fundamental. La resistencia de Staphylococcus aureus a los macrólidos subió significativamente, muy probablemente por el uso verdaderamente absurdo de la acitromicina para tratar COVID, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor ahí estamos teniendo ya una correlación, una causa-efecto, que es lo importante. En términos clínicos nos preocupa la eficacia y seguridad y los estudios de antibióticos están enfocados ahí a ver que el antibiótico sea eficaz y que no produzca efectos adversos. Pero hay también que medir el impacto epidemiológico, o sea, la resistencia es algo que ya se debe de incorporar en todo estudio que se haga alrededor de antibióticos nuevos para saber si va a haber algún impacto importante en términos de resistencia. Se debe de medir la resistencia y cómo surge, si surge de manera rápida o lenta, si surge de manera individual o cruzada, etcétera. Todo esto nos preocupa por el medio clínico, o sea, la resistencia es algo que nos preocupa desde luego y sobre todo porque las infecciones se hacen resistentes al tratamiento y entonces la gente se muere por una infección que antes se podía curar con penicilina. Y entonces esto es algo que tiene impacto en el medio clínico, pero si lo desconectamos del resto, pues no vamos a entender el asunto, tenemos que ver también el medio ambiente. Y esto tanto en presencia de resistencia, en liberación de antibióticos y en muchas otras cosas, el medio ambiente tenemos que consultarlo y tenemos que respetarlo crucialmente. Y finalmente, pues todo esto gira en torno al dinero, los incentivos para que la industria farmacéutica regrese a la investigación y desarrollo de antibióticos, qué tanto cuesta la resistencia como motor para ver cómo se está moviendo. Todo esto es en torno al dinero. Yo sé que decidimos como sociedad el camino capitalista y el camino capitalista, eso es lo que dice, ¿no? Lo principal antes de cualquier otra cosa es el dinero, pero pues yo creo que hay que ver todo lo demás y todo lo demás implica la gente que se enferma y que se muere, el daño que estamos haciendo al ambiente con el problema de la resistencia bacteriana. Si lo desconectamos, pues, entre otras cosas, va a costar muchísimo dinero en términos sociales, que no vamos a recuperar de ninguna manera. Con esto termino, les agradezco muchísimo su atención.